¿Ya? Entonces vamos a poner aquí este ejercicio. Vamos a suponer que igual esta es la superficie, ¿no es cierto? Y vamos a poner una fuerza aplicada de forma inclinada igual. ¿Ya? Entonces queda fuerza. Vamos a poner el ángulo por aquí. ¿Ya? Vamos a poner un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Y vamos a poner una fuerza de 150 newtons. Y vamos a poner un coeficiente de rozamiento. No, dejémoslo sin coeficiente. Vamos a hacer algo diferente. Y aquí vamos a poner una masa de 40 kilogramos. ¿Ya? Y vamos a decir que el cuerpo se está acelerando a 1,5 metros por segundo. ¿Ya? Ok. Bien, entonces tenemos aquí un ejercicio un poco diferente. En este caso ya nos da la aceleración y más bien lo que vamos a hacer aquí es calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ya? De esta misma expresión se puede calcular muchas cosas. En este caso, ¿cuál es su fuerza de rozamiento? Nótese que no les doy el valor de U. ¿Ya? Entonces, vamos a partir siempre de esta expresión. Recordarán, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a M por A. Despejamos en este caso la sumatoria de fuerzas X con las fuerzas que la componen, poniendo siempre el diagrama de cuerpo libre. En este caso tengo fuerza y fuerza en X y por supuesto fuerza en Y. Abajo tengo el valor del peso menos P y acá tengo el valor de la fuerza de rozamiento negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál está en el eje X? Está fuerza en X menos fuerza de rozamiento. Luego despejamos la fuerza de rozamiento que es negativa menos Fr igual a M por A. Pero el valor de Fx cambia del otro lado y también se hace negativo, Fx. Ahora, si a todo esto le pongo, lo multiplico, perdón, por menos 1, me va a quedar fuerza de rozamiento positivo. Si la Fx es negativa, ahora se va a convertir en positiva y me va a quedar negativo M por A. ¿Ya? Entonces, aquí, sustituyendo esto por todos los datos, me va a quedar, a ver, 150, la aceleración es 1,5 y 40. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. Fuerza en X es igual, pero fuerza de rozamiento es igual a fuerza en X se multiplica por coseno de 10 grados, de 45 grados, de 45 grados, menos masa 40 kilogramos por aceleración 1,5 metros sobre segundos al cuadrado.
¿ya? Entonces la fuerza de rozamiento es igual a F, que es de 150 newtons por coseno de 45 menos 40 kilogramos por 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos, a ver, sería 150 por coseno de 45 me da 106.07. 106.07 newtons, obviamente. Menos 40 por 1.20, 1.5, 40 por 1.5, 60. ¿Ya? Y kilogramo por metro sobre segundo me da newton. Si yo a esto le resto, 106.07, le resto los 60, me queda 46.07 newtons. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta sería la respuesta. Ya. Bien, entonces ya no nos pide nada más porque aquí simplemente sería la fuerza de rozamiento. Esta es otra forma de hacer un ejercicio. Y vamos por último con esto de acá. Y de ahí hacemos uno con ustedes. ¿Ya? Vamos a decir que estamos aplicando igual una fuerza F de 100 newtons, un ángulo de 10 grados, una masa de 20 kilogramos. Y ahora en cambio sí les voy a dar un coeficiente de rozamiento de 0,2. ¿Ya? Entonces la fricción iría de sentido contrario, FR. ¿Ya? Y si ahora simplemente les pidiera cuál es la fricción, no les pido ni la aceleración, sino que cuál es la fricción. Entonces, para calcular la fricción, nótese que como ahora ya tengo el coeficiente de rozamiento, entonces la ecuación de la fricción es U por normal. Anteriormente, ¿por qué no hicimos con este? Porque no tenían el valor del rozamiento, si se dan cuenta. Entonces, resolviendo, tendríamos que calcular primero el valor de n, pero para el valor de n, ahí sí, recordemos que se utilizan las fuerzas en y. Por lo tanto, tengo que sacar un diagrama de cuerpo libre. En este caso, la fuerza estaría por acá estaría menos fuerza en y, obviamente el peso, y por acá estaría Fx, y por acá estaría Fr, y por acá estaría N, normal, ¿ya? Entonces, ¿cuántas fuerzas están en Y? Está normal menos peso menos fuerza en Y, por lo que la normal es igual, cambiamos de lugar, P positivo, Fy positivo, ya recordemos que esto se hace cero,
Por eso nos queda 0 igual a n menos p menos fy. ¿Ya? Entonces la normal es igual a pm por g más fuerza F por seno del ángulo alfa. Entonces, esto es igual a 20 kilogramos por 9.8. Ya no le voy a poner las unidades para no demorarme mucho. Más la fuerza 100 y 100 grados. 100 por seno de 10 grados. Ya multiplicamos 20 por 9.8. 9.8. Y luego recordemos que a todo esto le vamos a sumar 100 por el seno de 10. Entonces la respuesta a todo me va a quedar 213.36. Ya, newtons. Entonces, una vez que ya tengo la normal, sustituyo. Y se me está acabando la batería de la compu. Con eso creo que terminaríamos ahí. Entonces, simplemente fuerza de rozamiento es igual a U 0,2 por 213.36. Entonces FR es igual por 0.2 a 42.67. Ya, entonces esta sería la respuesta, chicos. Ya, entonces hemos hecho 4 ejercicios muy diferentes todos para que ustedes los puedan repasar en casa, ¿sí? Quedamos hasta ahí, creo que sin más. Tal vez hay preguntas.